Pues el día de hoy vamos a hablar de quebrados o fracciones. Vamos a primero discutir un poquito qué son, cómo funcionan. Y también tenemos que entrar a una mentalidad donde tenemos que sabernos las tablas, porque básicamente aquí la multiplicación es muy importante. Si se acuerdan en la primera lección, buenos días, o en la segunda lección, hablamos que la división es una serie de restas. Básicamente, este fundamento lo vamos a seguir utilizando aquí, en el sentido de que cuando hablamos de quebrados, estamos hablando que la unidad no se divide, Buenos días. buenos días, no se divide en partes iguales de 10, como en los decimales, sino que aquí básicamente estamos partiendo en partes iguales, básicamente al azar. Si se acuerdan, en el sistema decimal, cada vez que añadimos un cero, el valor del número incrementa 10 veces para los enteros o se reduce 10 veces para las fracciones. En este caso, básicamente estamos partiendo el entero en partes iguales, pero no uniformes. Entonces fundamentamos que el entero es 1. Y ya este entero, entonces lo vamos a dividir en partes iguales. Y esas partes iguales van a ser múltiplos de otras partes. Entonces empezamos con lo más obvio. Y aquí ya partimos el entero en mitad. ¿Sí? ¿Cuántas mitades hacen a un entero? Dos. 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 Ahora, si esas mitades las parto a la mitad, de esta manera, ¿cuántas partes tengo? Cuatro. 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 ¿Sí? Y si esos cuartos los parto a la mitad, ¿cuántas partes voy a tener? Ocho. 8. Y así sucesivamente. No están tan iguales, pero bueno. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Ahora, aquí quiero que empiecen a notar un patrón. ¿Alguien lo nota? Así nada más de vista. Es por mitad y mitad de mitad y mitad de mitad de mitad. Sí. ¿Y qué más? Que va aumentando que va a aumentar el doble en las partes. Por ejemplo,
La mitad es 2 y cuando se parten otras mitades, en vez de 2 son 4. Va aumentando abajo el número de, ¿cómo se llama? Ay, no, no sé cómo le. Sí. ¿Qué otra cosa podemos notar? Que es el mismo valor y dividido en varios. Es el mismo valor y dividido en varios, así es. Se fracciona. Se fracciona. ¿Y qué más? Hay otro detallito muy... Que el completo vale 1 todos. Sí, completo vale uno todo, sí. ¿Qué otro detalle podemos observar? Físicamente hablando, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿qué es más grande, un octavo o un medio? Un medio. Un medio. Entonces, en las fracciones, mientras más nos alejemos del entero, más pequeño es el valor, Se reduce su valor. que reduce su valor. Entonces aquí podemos ver que tenemos un entero, ¿sí? Es igual a 1, es 1, es todo el pastel. Ese pastel lo partimos a la mitad y podemos ver que una mitad es más pequeña que el entero. Y esas mitades las volvemos a partir y ya tenemos 4 partes e individualmente cada una de esas partes es más pequeña que el entero y así sucesivamente. Entonces, mientras más nos alejamos del 1, más pequeño el pedazo, ¿sí? Ahora, la fracción se representa con 2 números. ¿Sí? Entonces, en la fracción vamos a tener 2 números. El número de arriba me va a decir cuántas piezas tengo. El número de abajo me va a decir en cuántas piezas se partió el entero. ¿Sí? Entonces, como vemos arriba, 2 mitades hacen un medio, 4 cuartos hacen un entero, perdón. 2 mitades hacen un entero, 4 cuartos hacen un entero y 8 octavos hacen un entero. ¿Sí? Si pierdo todo lo demás y nada más me queda un octavo, 1 es la cantidad que tengo, 8 es cuántos pedazos era el original. ¿Sí?
Entonces, esta diferencia es muy importante entenderla. El número de arriba me dice cuántas piezas hay, mientras que el número de abajo me dice en cuántas piezas se partió originalmente. ¿Sí? Ahora, en el caso de las fracciones, vamos a encontrar números equivalentes o números que son lo mismo. Y estos números los encontramos mediante el proceso de simplificación. Regresando otra vez al ejemplo de arriba. Si observamos visualmente, podemos decir que 2 octavos equivale a 1/4. Podemos decir que 2 cuartos equivale a 1 entero. ¿Sí? En el mundo de los quebrados, vamos a encontrar números equivalentes de esa manera. Cuando resolvemos un problema, la meta es llegar a la forma más simple de ese quebrado. Y la forma más simple de ese quebrado es siempre tratar de acercarse al entero lo más posible. Muy bien. Entonces aquí lo que queremos es acercarnos al entero lo más posible, aunque el entero esté hecho completamente pedazos. ¿Sí? Y para eso tenemos que utilizar la imaginación en este sentido. Imaginamos el entero dividido en partes y estas partes siendo equivalentes. Y aquí es donde entra la importancia de las tablas de multiplicar. Porque si entendemos el concepto de la división y de la multiplicación, esto se nos va a hacer fácil. Pero si no lo entendemos muy bien, es donde se van a dificultar un poquito las cosas, pero no se preocupen porque vamos a practicar. Por lo tanto, visualmente hablando, tenemos que tomar eso en cuenta. Ya establecimos que mientras más lejos del entero se encuentre el número de abajo, más pequeño es su valor. Lo segundo es que tenemos que resumir un quebrado para que se haga lo más cercano al entero posible. ¿Sí? Y todo esto lo podemos hacer visualmente. Preguntas. ¿Me preguntas? Puedo continuar.
Entonces aquí, ¿qué es más grande? ¿Un tercio o un cuarto? Un tercio. Un tercio. Un tercio es más grande. ¿Es más grande un quinto o un octavo? Un quinto. Ok. ¿Sí? Pues aquí lo que importa es lo que se aproxime más al entero. ¿Sí? Mientras más nos aproximemos al entero, más grande el número. Aquí, por ejemplo, tenemos un medio, pero tenemos dos tercios. Al observar este dibujo, ¿cuál de los dos se aproxima más al entero? Dos El medio. tercios. Dos tercios. Entonces, el numerador también va a tener influencia, porque mientras más nos acerquemos al entero, más valor tiene ese número. Entonces, en este caso, un tercio por sí mismo es más pequeño que un medio, sí.
Pero 2/3 son más grandes que un medio. Y esto lo podemos ver aquí visualmente. Aquí igual que es más grande. 3/8 o 7/16. 7/16. ¿Sí? Entonces también eso tiene que ver. Si nada más estamos evaluando lo que es el denominador, mientras más se aleja del cero, mientras más se aleja del entero, más pequeño es el pedazo. ¿Sí? Pero si tenemos un montón de pedacitos que casi llegan al entero, pues aumenta su valor. Entonces son las dos condiciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar qué número es más grande o qué número tiene más peso, qué número tiene más valor. ¿Sí? Porque aquí la meta es llegar al entero, lo más cercano al entero posible. ¿Sí? Preguntas hasta ahorita. A mí esa parte no me quedó muy clara, maestro, porque tiene un tercio y luego tiene un medio y me dice que es mayor un tercio que un medio. En la parte de arriba, en esta parte, no le puedo rayar. Lo siento, traigo mi teléfono. Está bien. Puede usar anotaciones. Creo que se refiere a de arriba un tercio, un cuarto. Ujú. No, sí. Sí, o sea, como ven, estamos en la parte de arriba evaluando el pedazo individualmente. ¿Sí? Un cuarto, por sí solo, es más pequeño que un tercio. O sea, lo estamos viendo físicamente. Si vemos los ejemplos de abajo y entendemos la definición del numerador y del denominador, veo que una mitad es más pequeña que 2/3 partes, porque 2/3 partes se aproximan más al entero. Entonces, si yo borrara esto y lo dejara así, ¿qué es más grande? Igual de este lado, si yo hiciera esto. Tercio. Ahí. Entonces, los dos tercios es más grandes que un medio. Sí. Si yo hiciera esto, como les digo, ya visualmente, perdón, lo podemos evaluar. Claro, no lo borren en sus notas, aquí nada más lo estoy haciendo para que lo puedan distinguir.
Sí, aquí el pedacito podemos ver que es más pequeño. Igual si borro acá de este lado. Borro esto de aquí. Es que cambia, ¿verdad? Cuando está uno solo a cuando hay ya varios. Exactamente. Entonces aquí podemos ver que una mitad es más chica que 2/3. Y podemos ver que 3/8 es más pequeño que 7/16. Porque si mientras más pequeña el pedazo individual, mientras más pequeño, el número de abajo es más grande. Pero ya cuando se juntan en grupo, cambia la historia porque ya nos estamos acercando más hacia el entero. ¿Sí o no? Sí me quedó más claro, maestro, pero en la tercera figura que tiene, bueno, en la primera a la izquierda, en la parte segunda, donde dice un medio y luego dice un tercio, ¿verdad? Ajá. Sí entiendo su concepto, pero adentro tiene un tercio y afuera me pone 2/3. Es porque es 1, 2, se cuentan los pedazos 1, 2, por eso pone 2/3. Exactamente. Ok, gracias, maestro. Esa era mi confusión. ¿Y por qué no podría ser otro tercio más ahí? ¿Dónde? Está dividido en 3, ¿no? Ajá. 1, 2, 3. ¿Por qué no serían 3 tercios? Porque no tengo el otro pedazo. O sea, cuando estamos hablando de este tipo de números, estamos diciendo que no tengo el entero completo. 3/3 es un entero. Y ese entero no lo tengo. Simplemente tengo los pedazos que tengo. No, nomás dos partes del Del- tercio. Del tercio, que serían esas dos partes. Tengo 2/3 partes de las 3 partes. Sí. Por eso son fracciones o quebrados, porque no puede ser entero, ¿verdad, maestro? En este caso sí. Ajá. Porque si tuviera 3/3, no escribiría 3/3, escribiría 1. ¿Sí? Maestro, y en el del 16, en el último, ¿por qué es un 16avo? Cada pedacito es un 16avo. Sí. Pero Porque como a estos les puso 3 y al otro 3/8, pero ahí son 16 pedacitos, ¿verdad? originalmente nada más Porque lo hizo completo, ¿o cómo? sí, Porque pues se llenó. dibujé todo porque es difícil dibujar pedacitos. Y ahorita lo borré nada más para que lo vean mejor. Pero básicamente tengo 3 de 8 y tengo 7 de 16. Pero ¿de dónde sale el 7? De los pedazos que De las tengo ahí. 7 veces que tiene 1/16, 1/16, son 7 veces. Ahí están los 7 pedazos. El número de arriba me dice cuántos pedazos tengo disponibles. El número de abajo me dice en cuánto se partió el original. Entonces, si yo tengo un pastel, lo parto en 18 pedazos y a cada uno de ustedes les doy un pedazo, les está tocando un 18avo de pastel. Ahora, quizás algunos de ustedes digan, no, es que fulano me dio su pedazo. Ah, pues tú tienes 2 de 18 o 2 18avos. ¿Sí? Eso es lo que significa que originalmente el entero se partió en ese número de pedazos y ya después, a la hora de repartir, ciertas personas se quedaron con cierto número de pedazos o se me perdieron los otros pedazos y son los pedazos que tengo. Pues el número de arriba me dice cuántos pedazos hay
El número de abajo me dice en cuántos pedazos se partió el entero. Y visualmente hablando, podemos evaluar cuál número se acerca más al entero. En este caso, el octavo por sí mismo es más grande que el 16avo, pero ya juntándose un montón de 16avos podemos acercarnos más al entero. El chiste es aquí ver qué número se acerca más al entero. ¿Sí? Y como les digo, en el mundo de las fracciones hay números equivalentes. Y siempre vamos a tratar de trabajar con los números más manejables posibles, que es básicamente aquellos que son menos de 10, cuando se pueda. Cuando no se pueda, no, pero cuando se pueda, sí. Para eso tenemos que ver si los números son múltiplos uno del otro o si tienen un común divisor. ¿Puedo continuar? Todavía no. Por favor. Sí, Entonces, simplificar una fracción es reducirla en el sentido de que queremos un número manejable que nos aproxima más hacia el entero. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos entender el concepto de divisor, de común divisor y de común múltiplo. ¿Sí? Regresando a los ejemplos anteriores. Tengo, por ejemplo, ay, no está eso.
Aquí, por ejemplo, tengo 6 octavos. 6 octavos. Lo que quiero es acercarme lo más posible al entero. Y lo que quiero es acercarme lo más posible al entero. ¿Qué características comparten el 6 y el 8? ¿Qué características comparten el 6 y el 8? Que es un Son número números par. pares. Que son números pares, que se pueden dividir entre 2. Lo que voy a hacer entonces es ambos dividirlos entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. 3. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4. 4. Entonces aquí estamos diciendo que 6 octavos equivale a 3 cuartos. Porque los dos números se pueden dividir entre 2. ¿Sí? Y al poderse dividir entre 2, podemos entonces simplificar. Y esto aplica para cualquier número, puede ser entre 2, entre 3, entre 5, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es hacer el número de abajo lo más pequeño posible, o sea, que se acerque más al entero. Es más manejable decir 3 cuartos que 6 octavos. Y ambos números son iguales, ¿sí? 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos. Es lo que el pedazo va a ser más grande. Sí. A la hora de borrar, ambos pedazos ocuparían exactamente el mismo espacio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una operación con fracciones, es mejor simplificar, es mejor acercarnos más al entero y entonces hacer la operación. Y como les digo, esto aplica con cualquier número. Aquí igual. ¿Qué características comparten el 2 y el 6? Se dividen entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. ¿Y 6 entre 2? 3. 3. Entonces, 2 sextos es lo mismo que un tercio. Y así, sucesivamente. Son lo mismo. ¿Sí? Preguntas. No. Maestro, ahí dice un tercio, pero nomás están 2, ¿2 qué? nomás está, o sea, en el tercio está encerrado el triangulito nomás, hay 2 espacios. No, pues esos 2 espacios no los cuento, pues.
Ah, ¿O no, no los cuenta? Oh, ok, por eso estaba confundida, dije. Ok, gracias, maestro. ni de nada. Debería así. Porque el tercio es como si fueran tres pedacitos, pero lo hace uno con el mismo valor de tres, ¿verdad? Sí. Para no partirlo tantas veces, pues es un tercio. Ujú. Exactamente. Porque esa es la cosa, ¿no? Que no queremos una pedacera. Queremos las cosas lo más limpio posible. Y así es como funciona esto. Entonces, para limpiar, entre comillas, tenemos que ver qué características comparten estos números. O sea, ¿cuál es su común divisor? El 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, ¿no? Si ninguno de los dos comparte un mismo divisor, la fracción se queda tal cual. Pero el chiste es encontrar un común divisor. ¿Sí? Pero tiene que ser exacto, maestro, como pues los pares, como los números pares, ¿verdad? Sí, tiene que ser exacto. Si no es exacto, no se puede hacer No nada. se puede. No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si estamos entendiendo los fundamentos. Número uno, el número de abajo nos indica en cuántas partes se partió el entero y que mientras más se aleje del entero, más pequeño es el pedazo. Número dos, el número de arriba nos dice cuántos pedazos tenemos disponibles. Y si este número sobrepasa, básicamente al número de arriba del otro número y se acerca más al entero, el valor es más grande. Número tres, que en el mundo de las fracciones hay números equivalentes y lo que queremos es encontrar el número más conciso posible. Y esto lo vamos a encontrar si el número de arriba y el número de abajo tienen un común divisor. Ahora, vamos a empezar a hacer operaciones. Siendo la suma y la resta lo más difícil, siendo la multiplicación y la división lo más fácil. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Vamos a hablar primero de la suma resta de fracciones propias. Una fracción propia es básicamente aquella que es menor al entero, ¿sí? Una fracción propia es una fracción menor al entero. Acuérdense que el entero se forma cuando el número de arriba y el número de abajo son iguales. Entonces, mientras el número de arriba sea más pequeño que el de abajo, esta es una fracción propia. Ya cuando el número de arriba se incrementa al de abajo, ya es una fracción impropia. Cuando hablamos de la suma o resta de fracciones, estamos hablando que todo tiene que hacerse igual. ¿Sí? Todo tiene que ser igual. Todo, todo, todo. Entonces, por ejemplo, si tengo cuarto más un cuarto, más, perdón, 3/4, notamos que todo está dividido en partes iguales. ¿Sí? Todo está dividido en partes iguales. Tengo cuartos en la izquierda, tengo cuartos en la derecha. Siendo este el caso, lo único que voy a hacer es sumar los dos numeradores. Entonces se suma el 1 y el 3 y el 4 pasa igual. ¿Por qué? Porque todo está partido en 4. ¿Sí? Sumo 1 más 3. ¿Cuánto me da? 4. Es igual a 4/4. ¿Y 4/4 equivale a qué? 1. A 1. Un entero. Entonces, básicamente, cuando tenemos todo igual, en el caso del denominador, simplemente se suman los pedazos, se juntan los pedazos. Es todo lo que se hace. ¿Sí? Ya que juntamos los pedazos, simplificamos esa fracción. Y en este caso, encontramos que al juntar una cuarta parte con 3/4 partes, nos va a dar un entero. ¿Sí? Esto va a ser igual a un entero. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa esto? Aquí no son iguales. Para nada. Lo que tengo que hacer es partirlos en partes iguales. ¿Y cómo los voy a partir en partes iguales? Se preguntarán ustedes. Esto se hace mediante la multiplicación. Voy a multiplicar los dos denominadores para obtener un común denominador. ¿Cuánto es 2 por 3 o 3 por 2? Perdón. 6. 6.
Ya resolví una parte. Ahora voy a multiplicar cruzado. De parte inferior derecha a parte superior izquierda. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2. Ahora de parte inferior izquierda a parte superior derecha. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. Esos dos números son los que voy a sumar. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Y el sexto se pasa igual. ¿Hay algún número que divida al 5 y al 6? No. No. Por lo tanto, se queda igual. Ahí son sextos. No lo dividí bien. Tres. Pues así nos queda. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos denominadores diferentes, tenemos que igualar todo, porque para poder juntar los pedazos tienen que acoplarse. Y eso lo hacemos mediante la multiplicación. Más adelantito les voy a enseñar otro método. Cuando tenemos dos denominadores diferentes, ¿qué Sí. tipo? Vamos a igualarlos multiplicándolos. Entonces vamos a igualar los dos denominadores multiplicándolos, porque todas las piezas tienen que ser del mismo tamaño para poder contarlas correctamente. Entonces aquí imagínense eso, que tenemos un pastel partido en 3 partes, otro pastel partido a la mitad, pero queremos saber entre esos dos pedazos cuántos nos vamos a aproximar al pastel entero. Y para eso tenemos que partir los pedazos en partes iguales. Entonces, ese tercio se parte a la mitad y ese medio se parte en 3 pedazos. Así tenemos sextos de un lado y sextos del otro. Esto es básicamente lo que está ocurriendo, ¿sí? La mitad la partimos en 3, el tercio lo partimos en 2. Y así de los dos lados nos quedan sextos. Y ya ahora sí podemos contar
todos los sextos que tenemos y nos quedan 5 sextos. O sea que casi llegamos al entero, pero no llegamos. Esto es lo que ocurre con esta cuenta, ¿sí? Arriba, como ven, todo es cuartos. Simplemente contamos los cuartos, no hay problema. En el caso de denominadores diferentes, vamos a multiplicar los dos numeradores para partir todo en pedazos iguales. Y ya entonces, poder juntar esos pedazos y llegar a si nos acercamos al entero o no. Preguntas. Igual vamos a tener casas de hoy en 8 precisamente, para que más o menos vayan programando venir. ¿El próximo viernes? Jueves. ¿Jueves? Oh, Sí, hoy es jueves. sí, hoy es jueves. Ya quiero que sea viernes. Yo también. ¿A la misma hora, maestro, a las 12:30 o a qué horas? No, a las 8:30, porque estamos A las 8. Sí, Oh, ok, gracias, maestro. sí, de nada. ¿Puede repetir, por favor? El próximo jueves tenemos casas a las 8:30. Examen. Sí, el examen. Maestro, perdón, para mis notas, ¿cómo dijo? ¿La fracción propia es el número de qué, dijo? Una fracción propia es cuando el numerador es menor al denominador. Gracias. De nada. Entonces aquí, como les decía, tenemos que igualar todo. Y esa igualación se hace con una multiplicación. Más adelante les voy a enseñar cómo hacerlo con múltiplos. Ahorita lo vamos a hacer así a machetazo limpio. Ya más adelante vamos a limpiarlo un poquito más. Entonces, ¿sí les queda claro la razón por la cual tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? Si los dos números de abajo son iguales, simplemente sumamos los de arriba porque los pedazos son del mismo tamaño. Si los números de abajo no son iguales, tenemos que hacer los pedazos del mismo tamaño con multiplicación. Primero multiplicando los denominadores para saber el tamaño del pedazo nuevo y después multiplicando los denominadores con los numeradores para saber cuántos pedazos van a resultar. ¿Sí? Yo aquí al multiplicar 3 por 2 son 6. Quiere decir que todo van a ser sextos. ¿Cuántos sextos me salen de un tercio? Multiplico 2 por 1 y son 2 sextos en un tercio. Y si multiplico 3 por 1, van a ser 3 tercios, perdón, 3 sextos en un tercio. ¿Sí? ¿En un tercio o en un medio? En un medio, perdón. Oh, ok. 3 sextos en un medio. Y esto se regresa a lo que vimos hace 10, 15 minutos acerca de los números equivalentes. Un medio equivale a 3 sextos y un tercio equivale a 2 sextos. ¿Sí? Ya que son iguales, entonces los podemos sumar. ¿Sí? La suma de fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. O la fracción propia en sí. Una fracción propia, el numerador es menor al denominador. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a hacer otro ejemplo, ya sin dibujitos. Sí. Sí. Es importante, tengo que asistir. Sí, tiene que ser. Y tengo un tiempo que me tomé allá. No voy a estar aquí en la clase, pero No. no me va a poner ausente.
No, ese día paso lista. ¿Eh? Ese día paso lista. Pero si no estoy aquí. No, pues iba a estar aquí, va a estar tomando el examen. Sí, pero no, si no estoy aquí en el salón, estoy tomando el examen. Por eso, todos nos vamos a ir a tomar el examen. Nadie va a estar en el salón. Ok, Sí, gracias. sí, o sea, nadie va a estar aquí. Es día de examen, ese día no vamos a tener sesión. Simplemente vamos a tomar el examen y acaban el examen y cada quien se retira y tienen, ¿cómo se llama? Asistencia. Profesor, yo llamo y coordino porque yo los jueves no puedo, entonces yo llamo a coordinar allá para que me digan un lunes. ¿Listo? Muy bien, sí, está bien, sí. Aquí, por ejemplo, tengo 5/6 más 2/5. Aquí veo que los números de abajo no son iguales y los números de abajo no tienen relación alguna. El 5 es un número primo, el 6 es un número par. Así que tengo que igualarlo todo. Y el primer paso para igualar es saber en cuántos pedazos tengo que partir. Y para eso, pues voy a multiplicar estos dos números. Voy a multiplicar 6 por 5. ¿Cuánto es eso? Van a ser 30. Entonces voy a manejar treintavos. Quiero saber cuántos treintavos hay en 5/6. Y para eso voy a multiplicar 5 por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. 5. Más 6 por 2. 6 por 2. ¿Cuántos treintavos hay en 2/5? 12. 12. 37, 30. Y aquí voy a precisamente 37 treintavos. ¿Qué noto aquí? El número de Es arriba más de un entero. es más grande. Es, Eso quiere decir que ahí existen enteros escondidos. Acuérdense que un entero es cuando el número de arriba es igual al número de abajo. Acá veo otro 30. Entonces, quedan 30 sobre 30 es un entero, ¿sí o no? Sí. Un entero. Y de ese entero, ¿cuánto sobra? No, 7. 7. 7. Sobran 7 7, 30. treintavos. ¿El 30 y el 7 tienen relación alguna? No. No. El 30 es par, el 7 es primo y no son múltiplos uno del otro. Así que ahí quedó. Y esta es la respuesta. Entonces lo que queremos es acercarnos lo más posible al entero que se pueda. En este caso, 30 treintavos ya es un entero. Ese entero se extrae. Y aún así me quedan 7 pedazos sobrantes. Se expresan como un entero, 7 treintavos. ¿Sí? Y en la operación, ¿cómo sería la operación para sacar el entero? ¿Sí? Haciendo la rarita. ¿Sí? Es una división. O sea, ¿cuántas veces va el 30 en el 37? Una vez, Una es, vez. una vez es un entero. Una vez es un Y nos entero. sobran los 7 porque no trabajamos en el entero. Son aparte. Esa parte. Ujú.
que aquí básicamente estamos viendo cuántas veces cabe el 30 en el 37. Cabe una vez. Y me sobran 7 pedazos. Y esos 7 pedazos son de ese tamaño. Son del tamaño de un treintavo, son 7 treintavos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, en ese caso siempre se divide el denominador por el numerador. Cuando es más grande el de arriba, sí. Ok, gracias. Sí, no. Y acuérdense, regresando a lo que les decía desde el principio, ¿no? Leemos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces el número de abajo divide el de arriba. ¿Sí? Aquí es 37 entre 30. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 37? ¿O cuántas veces le podemos restar 30 al 37? Una vez y me quedan 7. Por eso les decía, y les sigo repitiendo, ¿no? Acuérdense que leemos de izquierda a derecha y de izquierda a derecha equivale de arriba hacia abajo. Aquí esto es muy importante. Muy, muy importante. Profesor, en una operación así, cuando se tiene un entero, Ujú. se tiene que poner el entero y 7, así como tiene usted. Sí, pues para Nada más terminar. es el 7, 30. Sí, pues es para terminar la ecuación. O sea, porque ya existe un entero. La manera en que yo lo visualizo, pues, es como tratar de limpiar algo, ¿no? Y a la hora de que trato de limpiar algo, pues es juntar en, básicamente, pilas iguales. Y ya si me quedan sobrantes, pues los pongo a un ladito, pero lo que quiero es tener todo en orden. Y básicamente aquí estoy poniendo todo en orden en vez de tener la pedacera tirada. 37 treintavos es, imagínense, el montón de pedazos tirados en el suelo. 37 sobre 30 ya los apilé de manera ordenada y ya están ordenados cada cosa en su lugar. ¿Sí? Esa es la manera que yo me lo imagino, ¿no? Es mi visualización. 37 treintavos es un tiradero. Un entero 7 treintavos ya es todo en su lugar bien ordenado. Como estás apilando cajas, por ejemplo, pones 30 arriba de 30, y son 20, pero te quedan esas 7, pues las pones al ladito. Al ladito, sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Profesor, y esa respuesta 1 entero 730 no se puede graficar, ¿no? ¿Perdón? Respuesta del primer ejercicio 1,730 no se puede graficar, ¿no? ¿Cómo graficar? No sé, ya sería Hacer círculos. O sí se puede, pero tengo flojera. Porque tengo que hacer un círculo y partirlo en 30 pedazos. O sea, sí se puede, pero no es práctico ahorita. Son muchos, ¿se da, maestra? Mejor dividimos y multiplicamos. Porque sí, o sea, cualquier fracción la puede graficar, la puede hacer un dibujo. Pero pues no es muy práctico. Lo puede hacer como para visualizarlo y conceptualizarlo si tiene dificultad ahorita con los números. Pero práctico, pues no es práctico. Si siente que es necesario, lo puede hacer en las prácticas, pero hay que acostumbrarse a los números para el examen. Ok, profesor, gracias. Sí, de nada. Aquí tengo números grandes. ¿Sí?
Ahora, lo primero que voy a tratar de hacer es ver si los puedo reducir. Si hay un número equivalente en fracción que sea más manejable. Noto, por ejemplo, que el 2 octavos se puede dividir porque el 2 es par y el 8 es par. Entonces aquí los puedo dividir entre 2. Y 2 octavos equivale a un cuarto. Paso a la fracción que sigue. Igual que noto. Puedo simplificar. Puedo simplificar. ¿Con qué número? 3. Con el 3. El 3 divide al 6 y el 3 divide al 15. 6 entre 3, ¿cuánto es? A 2. 2. Y 15 entre 3, ¿cuánto es? 5. 5. Aquí, como ven, ya tengo cifras más manejables. Una vez más, regresando a esa visualización. Limpié un poquito más. Traté de limpiar un poquito primero, antes de hacer una pedacera más grande. Igualmente aquí. Tengo que hacer esos cuartos y esos quintos del mismo tamaño, multiplicándolos. Entonces, 4 por 5 me va a dar ¿cuánto? 20. Ay, roja. Voy a multiplicar ahora 5 por 1. Me va a dar 5. Más. Voy a multiplicar 4 por 2. 8. 5 más 8. 13. 13 sobre 20. 20. ¿Hay algún número que divida? Y ahí nos quedamos porque... No. 14. Gracias. ¿Hay algún número que divida al 13 y al 20? No, ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendemos el proceso? Entonces, ahí vamos. Sí, porque esto es para todos los estudiantes. Esa es la misma pregunta, ¿verdad? Existe simplificar. No se puede hacer allá arriba porque es muy grande, es mucho número. Sí se puede. Por eso lo simplificas y el resultado todo el tiempo es así. Sí se puede, pero eso es hacer pasos extra que no son necesarios. Oh, ok. O sea, multiplicar 8 por 15 y luego multiplicar 15 por 2 y 8 por 6 es más laborioso. Y a la última voy a acabar con los mismos 13 20, ¿sabes? Sí. Entonces, lo más recomendable es simplificar lo que se pueda y operar con esos números más manejables. Sí. No entendí muy bien qué serían los 2 octavos, porque quedó un 4. Estamos buscando un número que divida al de arriba y al de abajo. Porque queremos un número equivalente que sea más manejable. Entonces, el 2 y el 8 son números pares, o sea, se dividen entre 2. Y vamos a dividir 2 entre 2, me da 1, y 8 entre 2 me da 4. Sí.
Y ya, Yo no entendía esa parte. sí está bien. Y ya que tenemos los números equivalentes, entonces procedemos a hacer la operación. Pues como les decía, 2 octavos es lo mismo que un cuarto. 6 quinceavos es lo mismo que 2 quintos. Son números equivalentes, son números iguales. Pesan lo mismo. Pero a la hora de hacer la operación, es más fácil trabajar con 5 y con 4 que con 8 y con 15. Porque al final nos van a salir los mismos números. ¿Sí? Al final va a ser lo mismo. Sí, en este caso aquí el resultado no es el resultado, bueno, es el resultado. Si fuera 20 treseavos, entonces haríamos otra operación. Otra operación. Porque ahí el número de arriba es más grande. Para Entonces, encontrar ¿cuántas veces cabe el 3 en el el 20? 3 en el 20? Sería una vez y Una nos vez, sobrarían sobran los 7. 7. Y en este caso no podemos simplificar porque el 13 es un número primo y el 20 es un número par. Así que ahí se quedó, ya no se hace nada. No hay número equivalente. El 13 veinteavos son 13 veinteavos, ahí no hay equivalencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, o sea que cuando el numerador le da mayor al denominador, ahí sí puedo hacer la división. Exacto. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Un ejemplo más y paso lista. Empezó a aflojarse. Y tenemos 6 octavos menos 2 18avos. Voy a ver si puedo simplificar. ¿Puedo simplificar? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué número? Con el 2. 6 entre 2, 3. 8 entre 2, 4. Menos. Del otro lado puedo simplificar. Con el 2. 2 entre 2 es 1. Y 18 entre 2 es 9. Aquí para no... Voy a multiplicar ¿qué primero? Los de abajo, pues, Los de abajo. 9. Pues 4 por 9, ¿cuánto es? 36. 36. Y ahora voy a multiplicar cruzado. 9 por 3. ¿Cuánto es? 27. 27. Menos 4 por 1. 4. 4. 27 menos 4. 23. 36 avos. Igual aquí, el 23 y el 36. Creo que no tiene número divisor. El 23 no es par. Y no es múltiplo de nada, que sea parecido al 36, así que así se queda. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? No es mejor que el otro año, maestro. ¿Sí? Un 8. Ahí vamos. Entonces, maestro, suma y resta son las mismas reglas, ¿verdad? Sí, suma y resta son las mismas reglas. Sí. Gracias. Pero esta le puso, no miré cuando la estaba haciendo, le puso la resta. Esta resta. Okay. ¿Qué llamando sumas de fracciones propias? O Es lo mismo, nada más cambia, ¿verdad? No, Pues, esta sería resta. No cambia desde el principio resta. no, pues es lo mismo. Sí, pero digo, cambia de la suma.
a la resta, es el mismo procedimiento, nada más cambia de suma a resta. Sí, o sea, son los mismos pasos y lo llamamos. Ajá, esos, los mismos pasos. Sí. Ok, solo, gracias. Y lo puse como título suma porque es lo mismo decir 3 menos 6 que menos 6 más 3. Acuérdense que ya tenemos que entrar en esa mentalidad. Aquí es lo mismo decir. Es igual que 3. Sí. Aquí es lo mismo decir menos 1/9 más 3/4 que 3/4 menos 1/9. Es lo mismo. El procedimiento es el mismo, es lo mismo, ¿sí? O sea que tenemos que entrar ya en esa mentalidad más algebraica. Los pasos para la suma y la resta, sí, en resumen, son los mismos. Primero vamos a tratar de simplificar y ya después multiplicar y así. Como les digo, ahorita estamos en el método más a machetazo. Más adelante les voy a enseñar uno un poquito más refinado entre comillas, pero solamente se aplica cuando también hay números que son múltiplos. Si los números no son múltiplos, tenemos que trabajar de esta manera. Muy bien. Entonces dejen paso lista.